Muy buenos días, hermanos. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra bendiga abundantemente sus vidas. Este es el día del Señor. La invitamos a participar de nuestra celebración sintonizándonos en la sección en vivo de nuestra página web www.tabernaculodedavid.org.sb a las 9 de la mañana. Esté pendiente. En breves minutos iniciaremos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un verdadero privilegio poderles saludar por este medio. Bendigo al Señor porque la tecnología ahora nos permite llegar hasta la intimidad de sus hogares y poder compartir esta celebración del nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero pedirles que oremos esta mañana, que nos encontramos precisamente en el día 242 desde que fue declarada la pandemia por COVID. Acompáñeme a orar. Padre, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y tu verdad, Señor, es de generación en generación. Danos de tu gracia siempre, Señor, y ayúdanos a hacer tu soberana voluntad en todo momento, Señor. Ayúdanos a agradarte, Señor, a obedecer como una muestra fehaciente, Señor, de nuestra fe, del hecho de que somos hijos tuyos y somos creyentes, Señor. Bendícenos en esta mañana, habla a nuestros corazones. En cuanto a mí, Señor, perdona mis pecados y úsame, Señor, como un instrumento tuyo, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor, para que tu palabra, Señor, fluya con denuedo, Señor, en mis labios. Te pido, Señor, por la vida del hermano Dani Rodríguez, que tú, Señor, lo bendigas. Por el pastor Neftalí Cruz, Señor, que también, Señor, tú lo levantes, Señor, de ese lecho donde se encuentra, Señor. Te damos gracias porque él ya ha salido del coma. También te pido, Señor, por el hermano Ricardo Pachaca, Señor, que tengas misericordia de él. Te pido también por el hermano Salvador Menéndez Castro, Señor, que tú lo bendigas. Te pido también por Mario López, Señor, que en tu gracia, Señor, tú puedas bendecirlo, por Ruth Torres, Señor, y por todas las personas que tenemos en esa lista, Señor, de oración. Te pido que tú, Señor, tengas misericordia y los sanes. Háblanos esta mañana. Muéstranos tu voluntad, Señor, en la palabra. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quiero invitarles a que abramos la Escritura en el libro de Números, capítulo 33, y que leamos los versículos del 50 al 56. 50 al 56. Dice la palabra de esta manera, ahí en pantalla lo puede ver. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel, y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y no echaréis a los moradores del país, y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerle a ellos.
Como ven, hemos leído la porción que corresponde a Números 33 del 50 hasta el 46. Y nuestro tema para esta mañana es aguijones en vuestros ojos o aguijones en los ojos. Aguijones en los ojos. Imagínense por un momento qué doloroso ha de ser tener un aguijón en los ojos y una espina en los costados. Ambas son partes demasiado sensibles. Hace poco, hace unos cuantos días, me picó una avispa, no una abeja, sino que me picó una avispa en uno de mis dedos, en la mano izquierda. De inmediato se me hinchó y empezó como a picar, a doler. Qué terrible ese dolor. Y esto es que la mano es bastante fuerte, pues la mano no es tan sensible como otras partes del cuerpo. Ahora imagínese tener un aguijón en los ojos. Ahora imagínese tener espinas en los costados, en las costillas, pues por decirlo así. Qué doloroso debe ser eso, hermano. Son partes bien sensibles, bien sensibles. Fíjense que tan sensibles que el día de ayer, por cierto, arreglando un detalle de la cisterna, me recosté boca abajo en el suelo y me lastimé, creo que un par de costillas por el sobrepeso, por supuesto. Y uno medio se mueve y cómo le duele esa parte. Ahora ya no digamos tener hincada ahí una espina, ha de ser algo sumamente doloroso. Muy bien, la semana pasada estuvimos en el capítulo 32 del libro de Números. Este es nuestro mensaje número 31 de la serie El Paso por el Desierto. Y realmente ha sido una historia muy enriquecedora, la historia del desierto. Hemos aprendido muchas cosas. Desde que comenzó la pandemia, hemos estado hablando sobre el desierto y sobre la importancia que el desierto tiene en nuestras vidas. No hay tierra prometida sin desierto. Dios nos lleva siempre al desierto con un propósito. Lo vimos en los primeros mensajes, decíamos que no es que nosotros decidamos ir al desierto, sino que el libro de Deuteronomio dice que como el padre toma a su hijo por la mano, así Jehová dice, te ha tomado de la mano y te ha llevado por el desierto. Es Dios quien nos lleva al desierto. En esta ocasión, hermanos, yo me propongo con la ayuda del Señor advertir a los discípulos del Señor, advertirles que no expulsar a los enemigos de Dios tiene consecuencias futuras en nuestra cuenta. El domingo pasado decíamos que el propósito era advertir que no ir a la guerra es pecado y el pecado tiene consecuencias que nos van a alcanzar. Por supuesto estamos hablando de la guerra de Dios, ¿verdad? No estoy hablando de ir a la guerra a Irán o ir a la guerra con otros países. Estoy hablando de la guerra espiritual, si así le podemos llamar. Moisés, hermanos, les había advertido ya a los rubenitas acerca de la tierra que ellos estaban pidiendo. Ellos querían, igual que los gaditas, igual que la media tribu de Manasés, ellos querían una tierra que era excelente tierra para criar ganado, porque dice la Escritura que ellos tenían muchísimo ganado, como lo estudiamos hace unas semanas. Dios le había dicho a Moisés que traspasara el mando a Josué y que después de eso subiera al monte Nebo y que ahí sería reunido con su pueblo. Pues en esta ocasión, en el capítulo 33, después de haber discutido un poco sobre si los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés se quedaban o no se quedaban en esa tierra, y de haberles puesto condiciones, como lo estudiamos el domingo pasado. Ahora, Dios, hermanos, le habla a Moisés, y Moisés sube al monte y habla, todavía no en la cumbre, pero sí habla con el pueblo, hermano.
y les empieza a recordar todo el viaje. De eso se trata los primeros 49 versículos del capítulo 33 del Número. Moisés les hace un recuento del recorrido que tuvieron desde que salieron de Egipto hasta estar en el lugar donde se encuentran en ese momento. Tengo la impresión que Moisés estaba queriéndose despedir del pueblo y estaba también recordando esa aventura que habían vivido. Bueno, no es aventura, que esa experiencia que habían vivido por 40 años, hermano, junto a ese pueblo, un pueblo que había sido rebelde y contumaz, como lo vimos al principio también, y lo hemos visto a lo largo de toda la historia por el desierto. Moisés estaba recordando y estaba enfatizando algunas enseñanzas, estaba haciéndoles advertencias. Moisés se encontraba en el lugar que está a mis espaldas, hermano, justamente ese monte desde donde se podía contemplar Jericó. Estos son los llanos de Moab, y ahí se puede ver al fondo también el monte Nebo. Desde ahí Moisés contempló Jericó, porque dice que estaba precisamente frente a Jericó. Desde ahí vio la tierra a la cual él no iba a entrar, porque había sido desobediente a Dios, como Dios se lo dijo, porque no había santificado su nombre, como lo estudiamos cuando hablamos del tema de las aguas de Meriba. Pues este es el lugar, hermano. Ese es el lugar, por supuesto, que actualmente está diferente a como estaba en aquel entonces, pero no hay fotografías de aquel entonces, ni siquiera se conocía la fotografía. Este es el lugar, los llanos de Moab, los campos de Moab, frente a Jericó. Ese es el lugar que está ahí a mis espaldas. Así que desde ahí Moisés contempló la tierra, y desde ahí Moisés habló al pueblo, recordándoles toda la travesía del desierto y también advirtiéndoles que habían cosas que no podían obviar. De lo que Dios les había dicho no podían obviar nada, porque cada desobediencia trae consecuencias para la vida y consecuencias para el futuro. Ahora les está diciendo en esta ocasión que si no expulsan a los moradores de la tierra de Canaán, estos se volverán como espinas a sus ojos y como cardos, como aguijones a sus ojos y como espinas en sus costados. Las órdenes eran precisas. La orden las vamos a ver en detalle si Dios permite. Las órdenes eran expulsar a esos habitantes y destruir sus ídolos. Pero entonces aquí viene una pregunta que algunas personas probablemente se formulen. Y lo digo porque en conversaciones que hemos tenido con personas acerca de la palabra, a veces me preguntan cosas como esta. Y me refiero a la siguiente pregunta. Alguien podría decir, bueno, ¿y Dios por qué hace eso? Si la gente de Canaán ahí vivía en su tierra, esa tierra había sido de ellos. Y ahí habían estado durante mucho tiempo. Y ahora, ¿por qué Dios manda al pueblo de Israel a desalojarlos? A quitarles todo lo que tienen. Y es más, van a ver ustedes que no solo a desalojarlos, ya lo voy a ampliar eso. Y no solo a quitarles lo que tienen, sino que a destruir todo lo que tienen. Alguien podría decir destruir sus templos, destruir sus esculturas, destruir sus pinturas, porque habla de la piedra pintada. Destruir sus esculturas era como acabar con la cultura de ellos. Pero hermanos, esto tiene su explicación y vamos a tratar de abordarla en el desarrollo del tema de esta mañana. Así que hermanos, vámonos al versículo 50 de la porción que hemos leído ahora. Como acostumbramos, siempre nos detenemos en algunas palabras. Todas las palabras son importantes, pero algunas nos dan pistas para entender mejor lo que estamos hablando. Para comenzar, dice el versículo 50, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo. Primero ese pasaje nos da la locación, el lugar exacto donde estaba Moisés. Y tal como lo dije hace un momento, pues es la imagen que está detrás de mí. Ese es el fondo donde aparecen los campos de Moab.
hay otra vista desde donde se puede contemplar el valle de Moab, y otras vistas donde se pueden contemplar el río Jordán. Pero me pareció que esta vista era adecuada porque precisamente desde ese lugar se podía contemplar la ciudad de Jericó, que no es, por cierto, la que está al fondo, sino desde ahí se podía contemplar Jericó. Pero la palabra que me llama la atención aquí es la palabra habló. Y habló Jehová a Moisés. Creo que no debemos de perder de vista, hermanos, que Moisés ha sido el único hombre, por supuesto Jesucristo mucho más, ¿verdad? Pero Moisés ha sido el único hombre con el que Dios habló cara a cara. Él lo estableció así, dijo, con todos los demás voy a hablar por sueños y por visiones. Así que usted no se sorprenda si Dios le habla por sueños. Dios no se sorprenda si Dios le habla por visiones. Eso no es un don, no figura en la lista de dones. Eso lo hace Dios con todas las personas. Habla por sueño. Bueno, incluso tenemos en la Biblia ejemplos de que a Nabucodonosor, siendo inconverso, Dios le habló por sueño. Daniel interpretó su sueño. El sueño de Faraón también, que era inconverso, Dios le habla también a los inconversos por sueño, pero principalmente, hermano, como lo anunció el profeta Joel en el capítulo 2 y versículo 28 en adelante del libro de Joel, podemos encontrar que el profeta está diciendo, o Dios está diciendo a través del profeta, que en los postreros días, dice, está hablando de los tiempos finales, hermano. Y en ese contexto dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero también hay textos donde podemos ver que Dios habla por sueños, no solo a los ancianos, Dios habla también por sueños a los siervos, a las siervas, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes. Dios habla como a Él le parece mejor a cada uno, hermano. En el libro de Job, capítulo 33 y versículo 14, podemos encontrar también la explicación que Eliú, hijo de Barachel, Busita, le da a Job. Le dice que quien tuviera un elocuente orador que le dijera lo que tenía que decirle. Y entonces Eliú le dice que Dios habla aún en el lecho de enfermo. Cuando el hombre se adormece, cuando el sueño cae sobre sus ojos, dice que Dios revela el consejo a su oído. Me imagino que más de alguna vez Dios le ha hablado a usted a través de sueños o de visiones nocturnas, dice también. Nocturnas porque antes de dormirnos entramos en un estado que técnicamente se llama éxtasis, donde la persona no está del todo dormida, pero tampoco está despierta del todo. Está en el trance, precisamente la transición de un estado a otro, y ahí se puede ver cómo el sueño, o más bien la visión, se presenta a la vida de muchas personas. Pues bien, Dios habló a Moisés, como lo había hecho a lo largo de esos 40 años, a pesar de que Moisés había transferido ya el mando y había impuesto las manos sobre Josué para poder también transferir la autoridad, porque la autoridad es delegada, la fuente de autoridad es Dios, como lo dice Romanos capítulo 13, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, a pesar de eso, Dios seguía hablando a su siervo Moisés. Dios le seguía hablando. Ahora quiero que nos detengamos también los versículos 51 hasta el 53, donde vamos a encontrar también una palabra que tiene que ver con la pregunta que yo planteé hace un momento, que por qué Dios los mandó a echar a esa gente, si ellos vivían tranquilos, pues, y por qué Dios los manda a un grupo de gente que no tenían casa. En inglés dirían homeless, en español decimos indigentes, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios manda un montón de indigentes? Así podría parecer, ¿verdad? A destruir una ciudad, los manda a despojar de sus propiedades, de sus pertenencias, a gente que ya vive en el lugar, y los manda a destruir su cultura también.
Veamos los versículos 51 al 53. Dice, habla a los hijos de Israel y diles. Mire, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo. O sea, no fue un invento de Moisés. Dios le dijo a Moisés que le dijera. Cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, versículo 52, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Para empezar, hermanos, me imagino que el versículo 51 debió haber sido difícil para Moisés. Veámoslo de nuevo. Ese versículo 51 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán. Debió haber sido complicado, hermanos, para Moisés decirle al pueblo, a un pueblo del cual él había sido líder durante esos 40 años. Un pueblo que había visto cómo Dios hablaba con Moisés. Un pueblo que había visto también las maravillas que Dios había hecho, hermanos, por mano de Moisés y Aarón, ¿verdad? Pero Aarón estaba muerto ya. Debió haber sido difícil para Moisés decirle, entre líneas, ¿verdad? Decirle que ellos iban a entrar y él no. Cuando hayáis pasado el Jordán. Me imagino que para Moisés eso era un anhelo profundo. De hecho, el libro de Deuteronomio dice que Moisés había hablado con Dios acerca de este tema en 3 ocasiones y Dios ya le había dicho, basta, no me hables más de ese asunto. Porque Moisés así se lo planteó y le dijo, pase yo el Jordán. El anhelo de Moisés era pasar el Jordán, era cruzar ese río y estar al otro lado de la tierra prometida. Sin embargo, Dios le dijo, basta, ya no me hables de ese asunto, ese es punto cerrado, ya te dije que no vas a entrar y no vas a entrar. Hermano, mire qué tremendo, porque así es la justicia de Dios, ¿verdad? Así es la justicia de Dios, hermano. Debió haber sido difícil, hermano, para comenzar eso, ¿verdad? Debe haber sido difícil decirle al pueblo, ustedes van a pasar y yo no, yo me voy a quedar aquí y es más, me voy a morir. Así como Dios se los había dicho. También, hermanos, otro detalle importante es que la palabra expulsar que ahí se utiliza. Hoy no les puse la palabra hebrea, pero la palabra expulsar que ahí se utiliza, además de expulsar, significa, tiene como unas 15 acepciones, pero digamos que el énfasis está en expulsar, destruir, aniquilar, y por lo tanto, la instrucción de Dios era acabar con ellos y no emparentar con ellos. Porque una cosa es expulsarlos y otra cosa es acabarlos. En esta porción de Números no lo dice claramente. No dice, bueno, aunque la palabra en hebreo, la palabra que ahí se utiliza, también significa destruir. Pero veamos cómo lo dice Moisés cuando está hablando de este pasaje, refiriéndose a él en Deuteronomio 7. Veamos Deuteronomio 7 del 1 al 10. Y usted va a ver que la instrucción precisa era destruirlos. Ahí lo tenemos en pantalla. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones, oiga eso, mayores y más poderosas que tú. Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Mire lo que dice después, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros,
y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Así que, hermanos, al parecer la idea es precisa, es clara. No había solo que expulsarlo, había que destruirlo. Había que destruirlo. Y bueno, algunas personas en pasajes como estos dicen, bueno, entonces, ¿cómo es que Dios puede mandar a matar gente? Hermanos, miren, nosotros somos de Él, la gente es de Él. Y aquellas personas a las cuales Dios ya les ha advertido y les ha llamado la atención muchas veces, y que aún así se empecinan en ser enemigos de Él, hermanos, Dios no los va a tolerar. Dios no los tolera. Dios no los tolera. Habían instrucciones precisas. Básicamente eran 4 instrucciones. La primera era echar o destruir, como ya lo dijimos, a todos los moradores. A todos, hermanos. Sin excepción alguna, a todos. Es más, si estaban considerando la posibilidad de, por ejemplo, si alguno de los israelitas se enamoraba de alguna chica, por ejemplo, y decía, esta chica está bonita para mi hijo, los hijos saldrían bien bonitos, y entonces una forma de salvarle la vida en la mente de ellos, ¿verdad?, era tomar a esa muchacha y casarla con su hijo, o al revés, casar a la hija con uno de los chicos de cualquiera de esas tierras. Pero Dios les dice, no, eso no lo vayan a hacer. ¿Saben por qué? Porque a la larga, esa chica o ese chico va a desviarlos a ellos de en pos de mí. Hermanos, esto me recuerda a las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 8, por cierto, donde dice el apóstol Pablo que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Hermano, cuánta sabiduría hay en ese pasaje. Cuánta gente, hermano, vive infeliz y vive amargada y enferma, hermano. Vive enferma. Porque, hermano, la depresión, la tristeza, la angustia, la frustración, lo único que producen en nuestro cuerpo es enfermedades, hermano. ¿Cuánta gente vive emproblemada de esa manera? Porque se casaron o se juntaron o no, como sea, ¿verdad? Hicieron pareja con alguien que no cree en el Señor. Y estas personas al final terminan apartándolo, hermano. Terminan apartando. Mire, hermano, yo le podría contar cuántas parejas conozco. Hay hermanas que, por ejemplo, dejaron de congregarse, y cuando yo les decía, hermana, ¿y por qué ella no se congrega? Es que fíjese que mi esposo ya no quiere que vaya. Ya no quiere que vaya. Y me puso entre la espada y la pared. Dice que le dijo, o tu iglesia o yo. Vos quizás a verte con el pastor vas. Vos quizás a alguien más te tenés por ahí. Por más que le digo que me acompañe, no quiere. No quiere. Además, cuando nacieron los hijos, fíjense que qué dilema. Él quiere que lo bauticemos y yo lo quiero presentar. Quiere que haga la primera comunión y yo quiero que reciba a Jesucristo.
¿Qué hacemos, pastor? Pero ¿por qué hasta ese momento? ¿Por qué hasta ese momento? Aunque Pablo da una salida, dice Pablo que cada uno quede en el estado que lo halló Dios, ¿verdad? Si usted ya estaba así, antes de venir a Cristo, pues ni modo, ¿verdad? Así quedes. Pero a los que todavía no se han unido, el Señor les advierte. Al final de cuentas, esa persona le va a terminar apartando de en pos del Señor. Y eso es grave, hermano. Porque usted nació para alabanza y gloria del nombre del Señor. Usted nació no para complacer a ningún hombre o a ninguna mujer, hermano. Claro, el apóstol Pablo dice que el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, pero el hombre casado tiene cuidado de cómo agradar a su mujer. Y la mujer también tiene cuidado de cómo agradar a su marido. Sí, pero agradar es una cosa, hermano. Y cambiar al Señor por esa persona es una cosa totalmente distinta. Así que es interesante esto, pues. Primero le estaba diciendo el Señor al pueblo: destruyan a todos los moradores y no vayan a intentar rescatar a nadie a través del matrimonio. No vayan a intentarlo. En segundo lugar, destruyan sus ídolos. Destruyan sus ídolos. Hay gente, hermano, que les gusta coleccionar ídolos y que van a las ruinas en nuestro país o en cualquier otro país y ahí andan comprando esas cosas que les dicen antiguito. Ahí los andan comprando y se los llevan para la casa y dicen: no, es que esto tiene valor histórico. Hermano, ya le voy a leer lo que dice la palabra al respecto. Ya le voy a leer lo que dice la palabra al respecto. Hermano, Dios es celoso. Lo vimos hace un par de meses. Dios es celoso y vengador. Se recuerda que lo vimos. Y que Dios se venga, hermanos, de sus adversarios. Y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y si no, vea Éxodo capítulo 20 o Deuteronomio capítulo 5. Y ahí puede encontrar usted los primeros versículos de esos dos capítulos. Ahí usted puede encontrar que Dios se declara a sí mismo como un Dios celoso y vengador. Dios fuerte y celoso, dice. El libro de Nahum dice que es celoso y vengador. Pues, hermano, en este caso la instrucción era destruir a sus ídolos. Era destruirlos, que no quedara nada. Destruir las imágenes de fundición, por hermosas que parecieran, por la razón que quisieran, no la podían guardar, ni como recuerdo, ni como trofeo, ni nada que se parezca. Dios es celoso ante eso. Y hermanos, ahí va a estar la tentación siempre. Ahí va a estar la tentación siempre de estar como venerando o postrándose algunos delante de esas imágenes, hermano. Y Dios es celoso. Yo recuerdo, hermano, que en mi adolescencia tuve la dicha, hermano, de ser alumno de un pintor famoso, Camilo Minero. Y solo aprendí algunas cosas. Porque ya no seguí en el curso. Solo aprendí a hacer rostros, por ejemplo, a dibujar rostros. Y solo aprendí la técnica del carboncillo. Empezaba con la técnica de acuarela, pero ya no seguí. Les cuento esto porque yo estudié en un colegio religioso. Y hubo un concurso, un año, un concurso que era de dibujo y pintura. Y el tema era el nombre de un personaje, un santo, digamos. Y entonces yo hice el retrato. Lo hice como de más o menos como unos 80 centímetros de alto, 90 creo, por unos 60 quizá. Y la técnica fue en papel Canson, la técnica fue carboncillo. Y participé compitiendo a nivel nacional porque eran todos los colegios de esa orden sacerdotal, de esa orden religiosa. Y hermano, para mi sorpresa, gané el primer lugar. Entonces, yo guardaba ese cuadro y guardaba los diplomas que me dieron. Y alguien puede decir: no, sí, es un bonito recuerdo. Pero un día, hermano, el Señor habló a mi corazón. ¿Sabe? Yo lo tenía detrás de una puerta, porque después mejor no lo voy a poner en alto para no estarlo viendo. Esto le puede desagradar al Señor, porque el Señor es celoso, hermano. El Señor es celoso. El Señor es celoso y vengador. Toda la gloria, absolutamente toda la gloria le pertenece a Él.
Lo vimos en el libro de Isaías, hermano, que Dios no da su gloria a nadie más, no comparte su gloria con nadie. Pues un día, hermano, el Señor habló a mi corazón. En el libro de Deuteronomio capítulo 27 dice, maldito aquel, dice, que tomare escultura, dice, o imagen, y dice, y la guardare tras la puerta de su casa. Estoy parafraseando, la escondiere tras la puerta de su casa, y dije, Señor, esto es para mí, ¿verdad? Ese día con el conflicto interno, pues, porque admito, tenía conflicto, bueno, pero este es mi obra, pues es mi trabajo, esto me enorgullece. Pero después dije, me enorgullece más glorificar al Señor. Lo rompí, hermano, lo hice pedazos. Y le di fuego para ni siquiera estar viendo los pedazos también. Igual el diploma, hermano, los reconocimientos y todo eso. En realidad, hermano, toda corona, toda gloria debe ser puesta a los pies del Señor. Hay gente que guarda recuerditos de funerales, que guarda imágenes y cosas como eso y dice, no, pero es que yo no la tengo por ese propósito. Óigame, hermano, a Dios no le importa para qué propósito la tengan. Dios ha dicho, no la tengan y punto. Esa es la instrucción. Destruyan los ídolos, destruyan las imágenes de fundición, destruyan los lugares altos, es decir, sus altares, destruyanlos. Aquí, hermanos, se guardan los altares como patrimonio cultural y se hace una mezcla. Mire qué tremendo, porque la gente a veces no se da cuenta de eso, que guardan tienen en ella utensilios sacrificiales, guardan en ellos imágenes hechas por ancestros que adoraban otros dioses. Y entonces es donde empieza a hacerse la mezcla, la mezcolanza. Mire, hay gente que dice que es cristiana y cree en espiritistas. Hay gente que dice que es cristiana y anda hablando de malas vibras y buenas vibras. Y hablando de esas cosas que son lenguaje puramente del espiritismo, ¿no? Pero como desconocen también, no se instruyen también. Dios aquí les dijo, destruyan todo eso. Alguien puede decir, pero bueno, está acabando con el patrimonio cultural, llámele como quiera. Pero hermanos, Dios no va a tolerar en la tierra donde iba a introducir a su pueblo que hubieran imágenes o que hubiera templos, lugares donde se hubiera honrado a otros dioses, hermano. Dios no lo permite. Y no lo permitía antes, ni lo va a permitir, ni lo ha permitido tampoco en este tiempo. Pues hermanos, las instrucciones eran precisas, eran, recapitulando, echar o destruir a los moradores, a todos los moradores, destruir a sus ídolos, destruir las imágenes de fundición, destruir los lugares altos, sus altares, había que destruirlos. Hay que hacer notar que no se trataba entonces, hermanos, de un grupo de indigentes. Yo lo planteé hace un momento. No era un grupo de indigentes, como alguien pudo haber dicho. Bola de indigentes y no tenían ni casa ni nada y andaban como que eran nómadas, vagos. Y Dios los manda a sacar a la gente que estaba tranquila, sentada en su tierra, sin meterse con ellos. Hermanos, pero hay varias cosas que hay que considerar al respecto. Ya les voy a decir cuáles. Hermanos, para empezar, no estamos hablando de indigentes, estamos hablando del pueblo de Dios. Un pueblo rescatado por Dios, escogido por Dios. Escogido para su gloria, escogido para anunciar sus virtudes. Un pueblo, hermanos, que fue escogido por Dios precisamente con propósitos específicos para que la tierra fuera llena del conocimiento de su gloria. Quiero que veamos el versículo 54. Versículo 54. Dice, y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, ahí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Quiero que veamos un par de detalles ahí, hermano. Dios está hablando del método que iba a utilizar para poder repartir la tierra. Había que resolver dos situaciones.
dos. Y el Señor previó las dos situaciones. Una era el lugar exacto, el lugar geográfico, donde voy a recibir yo heredad. Y lo otro era qué tamaño va a ser mi territorio. Y el Señor había previsto eso. Él les dijo que iba a ser por sorteo, pero también les habló de proporciones. Dijo, a los más les vas a dar más, y a los menos, a los que son pocos les vas a dar menos. ¿Cómo lo hicieron eso, hermanos? Veamos cómo lo dice el libro de Josué, capítulo 18 y versículo 10. Josué 18:10. Dice la palabra de la manera siguiente. Usted la va a ver ahí. Josué 18:10. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo. Silo era una ciudad. Y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Es decir, el lugar geográfico iba a ser determinado por suertes. ¿Cómo definían la suerte, hermano? Fíjense que de eso no hay detalle hoy, gracias a Dios que no hay, hermano. Si no anduviera un montón de gente echando suerte. Pero hablamos hace como unas 3 o 4 semanas. Hablamos de las vestiduras sacerdotales. ¿Recuerdan del Urim y Tumim? Entonces la forma de decidir por suertes era precisamente a través del Urim y Tumim. En este caso, no fue Eleazar el que consultó, el sumo o el sacerdote, sino que fue Josué quien consultó utilizando esa forma que era echar suertes para determinar quién iba a quedar en cada territorio. Por ponerles un ejemplo, digamos que el territorio hubiera sido El Salvador y que ya tuviera eso, que en vez de 14 hubiera tenido 12 departamentos, digamos. Entonces diría alguien, bueno, ¿y yo dónde me vas a dar tierra, Josué? Bueno, echemos suerte y entonces a ti te va a tocar el departamento de Aguachapán. A ti te va a tocar el departamento de Santana. Otra suerte, a ti te va a tocar Sonsonate. Ah, ok. Ya cada quien tenía ubicado su lugar, pero ¿y ahora cuánta tierra me vas a dar? Un momento. Ya vamos a ver el tamaño de la tierra. En el Salmo 16, del 5 al 6, se habla, hermanos, de una cuerda, que al parecer era la cuerda con la que medían el territorio. Veamos Salmo 16, del 5 al 6. Jehová es la porción, dice. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces, habla de una cuerda o de unas cuerdas. Yo trabajé en una institución, hermanos, donde había gente que se dedicaba, junto con un equipo de topógrafos, a medir terrenos, o se dedican a eso. Y me llamó la atención, en los primeros días que llegué, yo ignoraba muchas cosas ahí. Todavía ignoro muchas, pues, pero aprendí muchas también. Cuando me dijeron un día, es que fulano de tal es cadenero. Y yo dije, ¿qué será eso de cadenero? Solo me imaginé a una persona atada de una pierna con una gran chibola de hierro. Pero no, me dijeron, es que mire, en las cuadrillas de topógrafos está el topógrafo, están los brecheros y están los cadeneros. El brechero, su instrumento era el machete, el corvo. Ese se llama brechero porque iba abriendo brecha en el camino para poder medir. Los terrenos a veces estaban llenos de maleza. Entonces el brechero o los brecheros iban abriendo. El topógrafo instalaba en aquel entonces su teodolito. Hoy se habla de estaciones totales y georreferenciadas y ese tipo de cosas. Pero antes lo hacían con teodolito. Había unos que ponían unos bastones también. Pero también estaban los cadeneros. ¿Y qué hacía el cadenero? Literalmente andaba cargando una cadena o una pita, un lazo, pero generalmente era cadena. ¿Para qué servía la cadena? Como los terrenos no eran líneas rectas, sino que era accidentada, pues tenía quebradas, tenía varios accidentes geográficos. Entonces ponían la cadena
Ponían la cadena y después medían la cadena para ver cuánto medía ese tramo. Algo como eso me imagino, hermano, que eran el oficio de cadenero, es un oficio bíblico y antiguo. Miren. Ahí se ve que con cuerdas medían, hermano. Con cuerdas medían para distribuir la tierra. Entonces era por suertes. La suerte se tiraba en el regazo, como dice el Proverbio 16. Veamos Proverbio 16:33. Ahí lo tiene en pantalla. O ahí lo va a ver en pantalla ahorita. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, hermanos, lo que hizo Josué fue echar la suerte en el regazo sobre sus piernas. Me imagino que se ponían alguna tablita o alguna cosa así. Ahí tiraban el Urim y Tumim, si es que se tiraba, yo realmente no sé cómo era. Lo que sí no eran dados, pues tampoco, ¿no? Y ahí decidían el lugar mediante suertes y mediante cuerdas decidían también la cantidad de tierra que le iban a dar a cada uno de las 12 tribus. Entonces la ubicación era por suertes y la extensión era por cuerdas. Ahora, hermanos, vamos a nuestro texto nuevamente y veamos los versículos 55 y 56 para finalizar. Aquí viene la advertencia. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Versículo 56. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Dos advertencias. Bueno, la primera, hay que tomar en cuenta varias cosas también, hermano, varios aspectos por los cuales Dios decidió desalojar a los moradores de la tierra de Canaán, al Heveo, al Jebuseo, al Gergeseo, al Eteo y todos los feos, ¿verdad? 7 naciones. Dios decidió desalojarlos. Veamos las razones y vamos a ver el apoyo bíblico de eso. Porque alguien podría decir, bueno, pero es que Dios más injusto, ¿verdad? ¿Qué Dios más injusto? ¿Por qué le llegó a quitar la tierra que a saber con cuántos sacrificios le habían obtenido esa gente y manda solo porque es su pueblo, los manda a quitarles la tierra? Pero hermanos, no perdamos de vista varias cosas. Salmo 24:1. Lo primero, para empezar, hermanos, la tierra es del Señor. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, esto es suficiente para callar la boca de cualquiera. Dios hizo la tierra y la tierra le pertenece a Él. De Él es la tierra. Y Dios no les prometió tierra, el dueño de la tierra no se la prometió a los cananeos. Ellos se la habían tomado. La tierra es del Señor y toda su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo es del Señor. Así es que Dios se la puede dar a quien Él le plazca, hermano. La tierra es del Señor. Dije que son varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Por lo menos 6. Por lo menos 6 he anotado yo. En segundo lugar, que por cierto lo puede encontrar, hermano, puede descargar de nuestra página web. Puede descargar el boletín de hoy. Ahí está en formato PDF. Aquellos que lo coleccionan. De hecho, haciendo un paréntesis, yo me he sorprendido de gente que un día me enseñaron un libro empastado así de grueso, hermano. ¿Y sabe quién me lo enseñó? Mi suegra, que ya está en la presencia del Señor. Y me dijo, mire Roberto, yo dije, saber qué libro será, qué bonito. Y cuando lo abrí, eran los boletines de todo el año, o de todo un libro que los tenía empastado. Vaya, dije, qué tremendo, ¿verdad? Hay personas que sí valoran estas cosas. Nosotros todas las predicaciones de domingo, siempre hay un boletín. Esto ya casi desde nuestros inicios lo hacemos. Así que ahí puede encontrar el boletín y descargarlo para que usted pueda estudiarlo, para que también se pueda reunir en la semana en un equipo de pacto y compartirlo con los demás. Muy bien, cerrando el paréntesis. En primer lugar, la tierra es del Señor.
En segundo lugar, hermano, Dios no les estaba dando un premio a Israel. Dios no les estaba dando una recompensa. Hermano, mire, ¿qué cuesta quitarse esos pensamientos de la teología retributiva? Hay gente que dice, mire, es que Dios me bendice. Ah, sí, pero es que yo diezmo. Pero es que yo tengo fe, pero es que yo oro. Pero es que yo le sirvo al Señor. O sea que en su corazón no es la gracia de Dios. No creen que es por gracia. No es por la misericordia del Señor, es porque se lo han ganado. Y es más, cuando aconsejamos, le decimos a la gente, oiga bien eso, porque a veces usted anda diciendo esas cosas. Y yo alguna vez le he dicho también. Le decimos, mire, haga esto y ahí va a ver que Dios le va a recompensar. Hermano, Dios no está para recompensar a nadie. Si Dios nos da lo que nos da porque nos ama, hermano. Imagínense si nosotros así criáramos a los hijos y le dijéramos, mira hijo, hoy si te ganas el almuerzo vas a comer, ¿oíste? Pero hermano, yo le aseguro que aunque usted se haya peleado con sus hijos, aunque le hayan hecho la peor trastada a la hora del almuerzo, aunque usted no le hable, le manda a decirle a ese malcriado que venga a comer. O a esa malcriada, a esa repugnante, decirle que venga a comer. Y le da de comer. ¿Sabe por qué? Porque lo ama. No es un premio. Si fuera por premio, no comiéramos ninguno, hermano. Es la misericordia de Dios, pero el pensamiento que nos dejó la iglesia antigua, ¿verdad? De las obras y la recompensa, eso no es bíblico, hermano. Es la gracia, es la misericordia de Dios. Los ojos de Jehová están sobre buenos y malos. También dice que Él hace salir el sol para buenos y malos, hermano. No es recompensa, es gracia, es misericordia. Pues este no es un premio. Veámoslo en Deuteronomio 7:7. Ahí lo tiene. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Esto me recuerda, hermano, lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios, que lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, lo que no era para avergonzar a los sabios, a fin de que, hermano, lo dice Pablo, de que ninguno se jacte en su presencia. Usted no se puede jactar que tiene lo que tiene porque usted es buena gente, porque diezma, porque ofrenda. Hay que diezmar, hay que ofrendar, pero para la gloria del Señor, no como una inversión en la que usted va a obtener un rédito. Hay que hacer las cosas bien porque es lo que a Dios le agrada, hermano. Y usted nació para agradar a Dios. Usted nació para agradar a Dios. Entonces, y yo también, ¿verdad? Para eso nací. No es una recompensa, entonces, hermano. Puesto que Dios escogió lo vil del mundo. Lo más insignificante. Israel era lo más insignificante, hermano. Así se lo acaba de decir el Señor. En tercer lugar, hermanos, si no es premio, si no es recompensa, entonces ¿por qué es? Bueno, Deuteronomio 9 del 4 al 6. Es en primer lugar, por la impiedad de las naciones, que Dios los manda a desalojar. Ahí dice, miren, no penséis en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia. Ahí está lo que le acabo de decir, miren. Me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Hermanos, Dios, ¿para qué va a estarle dando la tierra que es de Él? ¿Para qué se la va a dar al impío, hermano? Si el plan de Dios, eso no va en el plan de Dios, hermano. Aprendamos a ver las cosas en el gran plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Cuando hablamos de aquella serie, la gran historia, usted lo recordará. El plan de Dios es que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Lo dice Habacuc y lo dice también el profeta Isaías. Ese es el plan de Dios. Entonces, si el plan de Dios es que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, ¿para qué va a tener 7 naciones de impíos que le dan gloria a ídolos y no a Él? A imágenes y no a Él.
a esculturas y no a Él, a pinturas y no a Él, porque más adelante habla de la piedra pintada. Tal vez no habían lienzos, tal vez no habían papeles como los que hay ahora, canson, marquilla, diferentes papeles para pintar. En piedra pintaban y ahí rendían culto, ¿no? ¿Para qué lo va a tener Dios? Dios dijo: desalójenlo. Esta gente no es para mi gloria. No está en mi plan tener naciones idólatras, naciones perversas. Mi plan es que la tierra sea llena del conocimiento de mi gloria. Eso dice el Señor. Pues bueno, dice, siguiendo el versículo 5. No por tu justicia, se lo vuelve a decir, ni por la rectitud de tu corazón. Tampoco es que yo procuro ser recto. Es que yo sí no le hago daño a nadie. Es que, no, mire, deje don bueno de estar diciendo, doña buena, deje de estar diciendo esas cosas, ¿no? Es por la gracia, es por la misericordia. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de las naciones. Lo vuelve a decir el Señor. Si no es porque ustedes sean mejores, es porque ellos son impíos y porque ustedes los he llamado con un propósito para confirmar, dice el versículo, después de la coma, el versículo 5, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 6. Por tanto, sabe de nuevo, mire, que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te dé esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú, por si no te quedó claro. No es por tu justicia. Si fuera por eso no te doy nada, porque tú eres un pueblo duro de cerviz. Te lo doy porque hay un plan. Hay un plan, de ti va a nacer el Redentor. Por eso te lo doy, porque así es mi plan de perfecto. Por eso te doy la tierra. Así que no es un grupo de indigentes, de gente injusta que llegó a quitarle sus propiedades. No, si la tierra es del Señor y Dios se la da a quien Él quiere, hermano. Dios se la da a quien Él quiere. Es entonces, no es por la justicia de ellos, es por la impiedad de las naciones. En cuarto lugar, es por causa de la promesa y del juramento, hermano. Es por la gracia, mire. Veamos cómo lo dice Deuteronomio 7:8. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Cuando estudiamos la carta a los hebreos recordarán que decía que para que por dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Y estaba hablando de esas dos cosas. Uno es la promesa hecha a Abraham y a su descendencia, y la otra es el juramento. Dios dice que no hallando a nadie más grande por quien jurar, alzó su mano y juró por sí mismo, de cierto te bendeciré. Promesa y juramento. Ahí está mencionando el juramento, ¿bien? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. En el versículo anterior hablaba del pacto. Así que podemos decir que no es recompensa, no es por la rectitud de las acciones de Israel, es porque Dios quiso confirmar el pacto y el juramento que hizo a sus padres. Dios se lo prometió a Abraham y Dios cumple sus promesas, hermano. En quinto lugar, es porque para Dios el pueblo de sus escogidos es santo, hermano. Aunque sean duros de servir, Dios los ve como pueblo santo. No es que Dios se haga el del ojo pacho, como decimos en buen salvadoreño, el desentendido. Es que Dios nos mira a través de la sangre de Cristo, hermano, comprados por precio. Deuteronomio 7:6. Mire cómo dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo único, escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por eso es que Dios les dio la tierra, porque Dios los ve como un pueblo santo. Primera de Pedro 2:9, el apóstol Pedro también lo dice, mire, mas vosotros sois linaje escogido. Si bien lo dijo de Israel, porque algunos dirán, pero es que eso lo dijo de Israel. No, también en el Nuevo Testamento. Y lo dice un judío que se resistía
a aceptar a los gentiles. Ahora lo está diciendo a los gentiles, porque en la carta de Pedro dice que fue escrito a los hermanos que están en Babilonia. Probablemente, hermanos, se refiere a Roma o se refiere a naciones gentiles. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que usted es nación santa, hermano. Usted es nación santa para Dios. En sexto y último lugar, hermanos, es por la fidelidad de Dios. De este tema ya hemos hablado. Alguien dice, es que Dios es bien fiel conmigo. Óigame, hermano, óigame. Cuando Dios habla que Dios es fiel, no está hablando de que Dios es fiel con nosotros. Si es que en Él no cabe la posibilidad ni siquiera de ser infiel, hermano. Dios es fiel no a nosotros. Dios es fiel a sus promesas. Dicho de otra manera, Dios no nos debe fidelidad a nosotros, ¿no? ¿Y fidelidad a qué? Si somos transgresores, somos pueblos duros de cerviz, es que Dios es fiel conmigo. No, hermano, Dios es fiel a sus promesas. Lo estamos viendo ahorita. Dios les está diciendo, mira, no es porque seas no es por lo recto de tus acciones, no es porque tú seas gente correcta, es porque yo he querido honrar el juramento, es porque yo he querido honrar el pacto que hice a tus padres. Eso es lo que Dios está diciendo, hermano. Dios es fiel, sí, Dios es fiel, pero es fiel a su juramento, a su palabra. Ahí lo dice, mire, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el ¿qué dice, hermano? El pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel a su pacto, hermano. Y por eso no nos ha consumido, por sus misericordias, como dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por eso no hemos sido consumidos. Así que, hermanos, serían como aguijones, les digo, si volvemos a nuestro texto. Estos van a ser como aguijones en vuestros ojos y van a ser como espinas en tus costados. Lo más duro, hermano, lo más duro no son los aguijones en los ojos, sino lo que Dios le va a hacer a quienes no obedezcan su mandato. Veamos el versículo 56 nuevamente de nuestro pasaje. Y ahí tenemos esa advertencia. Además dice, haré a vosotros, además de los aguijones y las espinas, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Los voy a tratar como pueblos idólatras. Eso le está diciendo el Señor. Bueno, ¿y a qué se refiere con que van a ser espinas a los ojos o aguijones a los ojos? Hermanos, ¿cuántas veces hemos usado nuestro criterio para decidir por encima del mandato de Dios? ¿Cuántas veces? Porque el pueblo, de eso, esa advertencia les estaba haciendo, miren, no vayan ustedes a cometer el error de decirle, mira, yo pienso que esta persona es inofensiva. Mira esa muchacha, qué bonita esa muchacha, mira. ¿Vos crees que puede hacernos algún daño? No, hombre, perdonémosle la vida, además está bonita para mi hijo. O ese muchacho, mira, qué guerrero, ni nada así, tan elegante, el muchacho tan guapo. Para una de mis hijas puede ser un buen prospecto. Perdonémosle la vida. ¿Cuántas veces hemos tomado nosotros decisiones por encima de los criterios de Dios? Sí, Dios dice esto, sí es cierto, Dios lo dice, pero yo no lo hago por eso. Y como al final de cuentas lo que importa es lo que yo pienso. Así dicen algunas personas, ¿no? En este caso Dios le está diciendo, si no lo hacen así, yo les voy a hacer a ustedes lo que le había pensado hacer a ellos. Eso creo que es lo más duro. Los aguijones en los ojos son una forma de advertirles lo molesto, y no solo en el sentido militar, hermano,
Porque me imagino que desalojar a alguien y que no tiene para dónde agarrar, hermano, eso significaría que ellos se van a organizar y van a buscar, esperar el momento en que todos estén dormidos, los van a emboscar y los van a matar. O por lo menos los van a fastidiar. Porque para empezar, recuerden que eran 7 naciones más grandes y más poderosas que ellos. Y si desobedecían, hermano, Dios les iba a quitar su respaldo. Eran fácil presas para ellos. Dios les está diciendo, miren, van a ser como aguijones en sus ojos. Después van a llorar por esto. No los dejen, destruyenlos. Además, va a haber tentación, hermanos. Como ya habían caído en la tentación de los moabitas, ¿se recuerdan? Cuando fueron a Baal Zephón. Se recuerda también cuando aquella mujer madianita también, hermano, seducidos por la belleza de las mujeres, como le pasó a Salomón, iban a caer otra vez en el mismo problema de la idolatría. Entonces, iban a ser como espinas a sus ojos. Iban a presentarles tentaciones como esa. Mire, hermano, hay gente que ha dejado de congregarse, hay muchachos, especialmente los muchachos. Los hombres somos más frágiles en esas cosas. Hay muchachos que han dejado de congregarse porque la novia se enoja si van a la iglesia. Y la novia quiere que vayan a su iglesia y que hagan las prácticas que su iglesia hace. Y estos prefieren, mire, disfrazar su cobardía y prefieren disfrazar su infidelidad con un pensamiento racional. Y dicen, mire, si al final de cuentas yo voy donde voy, pero yo en mi corazón le estoy dando culto a Dios. El lugar donde adoramos es importante, hermano. El lugar que frecuentamos es importante. Es importante. Por eso Dios les dijo, destruyan los templos, para que no lleguen ni siquiera a visitarlos. Destruyan. Una última cosa, hermano. Hay personas que guardan anatema. Yo le dije al principio eso. Dios incluso, hermano, en este capítulo de Números, al final el Señor les advierte. Perdón, en Deuteronomio 7 el Señor les advierte. Y está hablando del mismo evento. Vayan y destruyen a las naciones. Y cuando vuelvan a sus casas, les dice. Cuando vuelvan a sus casas. Veamos el capítulo 7 de Deuteronomio, el capítulo entero, por favor. Y vámonos a los versículos, los últimos versículos. Quiero enseñarles eso. Que el Señor les advierte y les dice, no traigan. Vamos a ver. Deuteronomio 7. ¿Hasta cuántos versículos tiene? Veamos todos los versículos del capítulo. Todos, del 1 en adelante. Deuteronomio 7, del 1 hasta el final. Y vamos a ver los versículos finales. Vamos a ver. Démosle más adelante. Ahí está, versículo 26. Deuteronomio 7, del 1 al 26. Mire cómo dice. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Veamos los versículos, un par de versículos atrás, ¿verdad? Veamos el versículo 25, ahí está, perdón. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable. Mire esos que andan llevando antiguitos y que andan llevando cosas, recuerditos, ¿verdad? De culturas idolátricas. Y que lo tienen ahí y que argumentan y dicen, no, es que esto es cultural, esto es histórico. No, yo, ¿cómo va a creer que me voy a andar postrando ante eso? Yo no lo hago por eso. Pero desde que usted entra a un espacio donde están esas cosas, que alguien las ha valorado como significativas, hermanos, estamos en territorio enemigo. No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás
porque es anatema. Quiero concluir diciendo dos cosas. Número 1. La bendición de Dios, hermanos, se basa en la fidelidad al pacto. No es una recompensa. Se basa en la fidelidad de Dios a su pacto. Y número 2. Para Dios somos un pueblo santo, único entre todos los pueblos. Hay una conclusión que no escribí, pero la voy a decir. Hermanos, si no desechamos a nuestros enemigos espirituales, si no desechamos a los enemigos de Dios de nuestra vida, dos cosas van a suceder. Una, van a ser como espinas en nuestros costados y como aguijones en nuestros ojos. Y dos, Dios va a tratar con nosotros, porque estaba hablando con su pueblo. Dios va a tratar con nosotros y nos va a dar lo que tenía para ellos. Dios tenga misericordia de nuestra vida. Dios nos aparte de caer en ese tipo de cosas. Hermanos, si usted sabe que a Dios le desagrada algo, no lo haga. Usted nació, y yo también, para agradar a nuestro Señor, para alabanza de su gloria. Acompáñeme ahora. Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu inmensa misericordia, porque en tu bondad nos has escogido, Señor, no por ser el mejor de los pueblos, sino por cuanto éramos insignificantes, Señor. Porque éramos lo vil del mundo, lo menospreciado. Y lo has hecho así, Señor, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie pueda decir que es por sus méritos, sino por tu gracia y tu misericordia. Danos una semana de bendición. Ayúdanos, Señor, a vencer toda tentación. Ayúdanos, Señor, a enfrentarnos con valor, Señor, a la guerra espiritual que libramos cada día en nuestra mente, Señor. Y Padre, ayúdanos también a agradarte a ti, Señor. Nacimos para agradarte, Señor. Nacimos para honrar tu santísimo nombre. Apártanos de todo tropiezo y peligro. Te lo pido todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora le hablo a usted, amigo o amiga, que nos sintoniza. No sé si esta es la primera vez u otras veces se ha conectado con nosotros. Pero en esta ocasión, en esta en particular, usted ha sentido que el mensaje es para usted. Usted ha sentido que Dios ha hablado a su vida y que usted tiene que tomar una decisión importante. Es Dios quien está diciéndole en su corazón, sígueme, como se lo dijo a todos sus discípulos. Así dice el libro de Apocalipsis, que los discípulos del Señor son los que sigan al Cordero donde quiera que va. Si usted quiere seguir al Señor, haga conmigo esta oración, yo le voy a guiar. Dígalo en voz audible. Dígalo así, Padre, te doy gracias por haberme llamado este día, Señor, a tu redil. Doy gracias por tu grande misericordia. Reconozco delante de ti que soy pecador, que no he vivido conforme a tu misericordia y tu bondad, conforme a tu mandamiento. He sido desleal a tu palabra. He fallado muchas veces, Señor. Aún sabiendo las cosas, he hecho lo que te desagrada. Pero me arrepiento, Señor, de corazón, y te pido que me perdones. Te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar, a dar su vida por mí, a representarme en la cruz del Calvario. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor, que Él gobierna en las alturas, que Él es Rey para siempre, es Dios Todopoderoso. Invoco tu nombre, Señor. Confieso que Jesús, creo en mi corazón, que Jesús no está muerto, Él está vivo. Él resucitó de los muertos y vive y permanece para siempre. Yo invito a Jesús a vivir en mi corazón, a vivir en mi cuerpo, y al Espíritu Santo
a que haga templo de mi cuerpo. Lléname con tu espíritu, guíame hacia la verdad. Te lo pido todo en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga su vida, que tenga una semana de victoria y que la gracia de Dios se derrame sobre usted durante toda esta semana. Hasta la próxima. Vamos a la casa de David, viniste en la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpa, en alegre danzas cantaré. La transmisión de nuestra celebración ha terminado. Agradecemos su fiel sintonía y le invitamos a conectarse nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana, ingresando a la página web www.tabernaculodedavid.org.sb. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube.